Bueno, ahora siguiendo entonces con estas cosas del diablo, digo, de la programación orientada a objetos, se va a tratar esto de el uso, bueno, eh, ya que se había mencionado acerca de los constructores en el lenguaje, en el primer video acerca del lenguaje de programación orientada a objetos. Se va a tratar entonces directamente de esta parte de los constructores que son una especie entonces de método o función especial con la cual va a contar esta programación orientada a objetos. ¿Por qué razón? Bueno, ya habíamos visto en otro de los videos acerca de esto mismo, de este paradigma de programación, en el POO, para no mencionar tantas veces la programación orientada a objetos, en el que se va a contar entonces tanto con atributos como métodos, ¿no? Los atributos entonces van a ser simple y sencillamente variables y los métodos funciones. Aquí tenemos entonces este mismo ejemplo que teníamos en la iba a decir clase anterior, de la clase del atributo del objeto, no, que va a ser directamente entonces del video anterior, del POO, de la programación UU, pero ahora vamos a agregar un método especial, que es el que estaba yo ya diciéndole que va a ser el constructor. En este caso, este método especial constructor nos va a funcionar o va a funcionar para iniciar de alguna manera nuestra plantilla a unos ciertos valores. ¿A qué me estoy refiriendo entonces? En primer lugar, vamos a tener que utilizar en este método con el mismo nombre de la clase. Entonces aquí está el mismo nombre de la clase carro y carro. Posteriormente entonces vamos a colocar dentro de paréntesis el número de argumentos que queramos que se ingrese cuando se mande a llamar entonces a este método, que por ejemplo aquí voy a tener un string, otro string, un entero y otro entero, ¿no? Van a ser entonces dos variables primitivas y dos de tipo cadena de texto. Ok, una vez que ya tenemos esta parte, aquí nos sale también esta parte, esto. Aquí en este caso se puede iniciarse valores por defecto, por ejemplo colocando que modelo, ingresando directamente aquí los atributos, que le vamos a colocar un valor, color, otro valor, máxima velocidad, otro valor y el año, otro valor. Sin embargo, lo vamos a hacer de manera que el programador o ya sea directamente cuando el usuario se encuentre frente al programa, que él pueda generar este objeto mediante estos atributos. Entonces que se genere un objeto con unos atributos especiales, y entonces ya que colocamos estos valores aquí, pues ahora vamos a asignar cada uno de ellos a los atributos de los cuales está compuesta la clase. Y ya, hasta ahí se queda. ¿Cómo funciona entonces esta parte? Bueno, ya como teníamos en el ejemplo anterior de que se colocaba for.modelo Mustang, for.color rojo, for.máxima velocidad igual a 300, for.año 1969. No, ahora lo que vamos a hacer es ocupar entonces este constructor. Y como yo decía, ¿cómo se instancia entonces un objeto a partir de una clase? Era de nuevo, para repetir, va a ser entonces el nombre de la clase, el nombre del objeto, el nombre que se le va a dar a la variable objeto, igual a new, y yo decía en un principio el nombre de la clase de nuevo repetida, pero ahora lo vamos a cambiar por el constructor entonces de este objeto, que como mencionaba anteriormente en esta parte, tiene que llevar el mismo nombre, este de aquí, tiene que llevar el mismo nombre entonces que de la clase. Venimos para acá y entonces aquí ya está. Vamos a colocar ese constructor, y como colocamos nosotros un constructor con estos atributos, o más bien con estos parámetros que va a recibir, colocamos entonces los parámetros tal cual. En esta parte colocamos otros parámetros y colocamos otros parámetros, y así se generan objetos ya con ciertos parámetros iniciados. Y ya se puede entonces observar aquí el método, y va a ingresar al método con estos parámetros cada uno. Entonces de esta forma el código se vuelve todavía más y más pequeño.
Ahora viene una parte bastante interesante de esto. Estos van a ser uno de los constructores que van a estar por, o más bien que nosotros generamos de manera explícita. De manera implícita existe o no implícita, sino por omisión, existe un constructor que viene por defecto. Haremos por ejemplo aquí otro carro nuevo. Va a ser igual a new, así, new carro, punto y coma. Si se ejecuta, bueno, aquí viene una parte bastante interesante. Entonces, en este caso, nosotros cuando generamos este constructor que tiene todos estos parámetros que recibe, entonces ya omitimos entonces el constructor por omisión. Omitimos, bueno, por default, que va a ser este, que es el que se ocupó en el ejemplo anterior, en el primer ejemplo de la programación orientada a objetos con el C#. Entonces este va a iniciar el objeto, pero pues nada más va a crear esta plantilla sin ningún valor. Y entonces era cuando nosotros aprovechamos y utilizamos ya estos atributos, mandándolos a llamar después con el punto, para ir llenando entonces nuestro objeto. Ahora generamos nuestro constructor con el mismo nombre de la clase, colocando entonces todos estos parámetros para que pase como atributos. Ahora, ya que una vez generamos entonces este constructor, aquí vamos a tener un pequeño problema de cuando queramos utilizar el constructor por defecto, ya que C# va inmediatamente a identificar que existe un constructor el cual va a contar con ciertos parámetros, y entonces es el que está esperando por default. Sin embargo, nosotros podemos utilizar esto de la sobrecarga de funciones, o esta propiedad adicional que va a tener este lenguaje de programación, y colocar, por ejemplo, aquí dentro otro de los constructores, y de manera explícita colocar entonces el constructor por default completamente vacío, y al momento de ejecutarlo ya no nos va a mostrar ningún error. Vamos a colocar entonces aquí console.readKey para que no se muestre o no se quede ahí atorado, más bien que se quede atorado y espere ahí está, ¿no? Entonces aquí vamos a mostrar del primer carro, de mi objeto, va a tener el color y la máxima velocidad, va a ser blanco y 220, y posteriormente entonces aquí si estamos utilizando el full speed del objeto Opel, va a decir que el auto Astra va a la máxima velocidad. La parte interesante de esto va a ser qué pasa si yo coloco carro nuevo punto full speed, porque lo permite, no hay ningún problema. Venimos aquí, ejecutamos, cambiamos, y me dice entonces que el auto va a la máxima velocidad. No existe. ¿Por qué razón? Nosotros generamos entonces con esto una plantilla, no se inició a nada, está iniciada nada más la plantilla y podemos utilizarla sin ningún problema, pero no asignamos valores o atributos a esto. Entonces estos atributos pueden iniciar o a basura o a nada, a un valor null completamente, dependiendo de dónde se haya hecho la asignación de memoria. Y por lo tanto, entonces como no se pusieron valores por defecto, por ejemplo aquí, entonces cuando mandamos a llamar este full speed, los valores o los atributos que se encuentran aquí utilizando este constructor, el cual no inicia ninguno de estos atributos, entonces por tanto nos va a arrojar la nada, un valor nulo dentro de esto, ¿no? Al mandar a llamar esta función. Y entonces ahí vamos a tener ese pequeño inconveniente con de que necesitamos entonces ya generar algún valor, o tenemos más bien que entrar directamente aquí con carro nuevo punto, por ejemplo modelo, y ya incluirle algún modelo, ¿no? Nuevo.
Se incluye el modelo y al momento de ejecutar, ahora sí, el auto nuevo va a la máxima velocidad. Solamente así. Entonces, como podemos observar aquí, esta parte de los constructores nos ayuda bastante para reducir el código y no tener que estar modificando o generando después de que se cree o se instancie el objeto, tener que modificar todos estos atributos, sino que simple y sencillamente con el constructor se puede hacer inmediatamente que se asignen entonces estos atributos y crear el objeto ya con unos atributos de inicio. Entonces, por lo que decía, el código se va a volver mucho más pequeño, pues sería cuestión entonces de eliminar esta parte y ya crear una gran cantidad de objetos a partir de esta plantilla que podemos iniciarla o no iniciarla. ¿Vale? Bueno, entonces esta es la parte de los constructores. Es bastante sencillo entonces el manejo de constructores. Simplemente entonces funcionan para esto, para iniciar entonces atributos o a lo mejor iniciar algunas otras cosas dentro de la clase, para crear al momento en que se instancien los objetos, entonces ya crear estos objetos con ciertos valores o ciertos valores en los atributos. Bueno, hasta ahí queda esa onda. Vale, pues entonces esta parte bastante rápida, sencilla, sin dolor. Abur.